Que Dios les bendiga a todos y que la hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros. Y que Dios nos guarde y nos libre de todo mal en los últimos días y tiempos que estamos viviendo, mientras que estamos esperando la segunda y esperada venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a por su iglesia, a la que compró y redimió con su poderosa y preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por la humanidad. Amén. Eh, para que quede más claro, la razón por la cual hago este vídeo es para eh, poder compartir con ustedes sobre esta hermosa palabra de Dios que estaba meditando. Y una cosa, para que se quede más claro. Yo no soy partidario, repito, no soy partidario de decir que Dios me ha dicho tal para que te lo diga. Dios me ha mostrado tal cosa para que te lo diga. O que Dios me manda a hacer este vídeo para que te hable. Cuando realmente Dios no me ha dicho absolutamente nada. A fin de que me vean a mí, a fin de que me escuchen a mí. Y no soy nadie para que me vean a mí ni me escuchen a mí. La gloria siempre es para Dios. De hecho, yo no me muevo por emociones ni para vanagloriarme. La gloria es para Dios, por siempre y para siempre. A Él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Yo simplemente y humildemente soy un hermano de la fe y que he sentido en lo más profundo de mi espíritu, de mi ser y de mi alma hacer este vídeo para poder compartir con ustedes esta hermosa palabra que de verdad ha sido de mucha edificación, mucha restauración y mucha reflexión, sobre todo de mucha bendición. Pero sin más preámbulos, comencemos. Voy a leer la palabra de Dios con toda la autoridad, con todo el poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Leo la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, en sus versículos 26 a 27. Dice así la palabra de Dios, ese alimento de vida, esa palabra que nos alienta, que nos da dirección, que nos fortalece y que nos hace muchísimo a que reflexionemos. Bueno, lee la palabra de Dios para no alargar. Dice Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, airaos, pero, hay un pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, hay tres negatividades. 10 cosas que Dios quiere que no hagamos. Dice, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Son tres. El número 3 representa al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí hay paz, ahí hay luz, ahí hay victoria, ahí hay armonía, ahí hay gloria, ahí hay poder, ahí hay victoria. Gloria a Dios. Entonces, pero el Señor nos dice, airaos. Vale. Airar viene de la ira. Airaos es como decir airarse. Airarse es llenarse de ira. Y la ira es un enojo, bueno, cotidianamente es un enojo, vale, humanamente no, la ira en su definición es un enojo muy alto, descontrolado, perdón, y violento. O sea, el enojo, la ira es un enojo muy alto, descontrolado y muy violento. Entonces, pero bíblicamente la ira es una obra de la carne. En Gálatas capítulo 5, 19, si hacemos un análisis en Gálatas 5, 19, nos habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, aunque muchos también a veces nos confundimos y decimos mal esto. Obras del Espíritu. No hay obras del Espíritu. No. Gálatas 5, 19 habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y sí que hay obras del Espíritu, las hay, como pueden ser fenómenos sobrenaturales, como por ejemplo
cuando María se quedó embarazada, dicen que fue obra del Espíritu Santo. Pero la Gálatas 5:19 habla sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. O sea, del fruto del Espíritu, amor, paz, mansedumbre, etcétera, y etcétera. Y las obras de la carne, entre ellas está la ira. Entonces, y cuando venimos a toparnos con ese pasaje bíblico de Efesios 4:26, dice, airaos. Pero cuando es como un mandato, pero que el Señor nos dice algo, es un mandato. El mandato el mandato tiene dos partes. Un mandato negativo y un mandato positivo. Por ejemplo, Dios dice, no hagamos tal. Por ejemplo, no matéis. Es un mandato. Para bien. No matéis. Para bien. Es un mandato. Amad. También es un mandato, pero para bien. Entonces, el Señor siempre nos manda. Es un mandato. Pero aquí nos dice, airaos. Pero es un mandato que no aprueba. No sé si me entiendes. No es que Él aprueba. O sea, si es que Él aprueba, entonces, pues anda ya, pues, sabiendo buenamente que la ira es una obra de la carne, pues, entonces, solo la ira, entonces, pues vamos a practicar las obras de la carne. Pues andemos en la carne y vamos en la carne, porque la ira es una obra de la carne. Y, por ejemplo, entonces es el pequeño examen que he hecho. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que nos airemos, pero no pequemos? Sabiendo buenamente que la ira es una obra de la carne. Es como, por ejemplo, si cogemos entre la lista de las obras de la carne, cogemos, por ejemplo, las hechicerías, adulterio, contiendas, etcétera. Cogemos una de ellas y luego decimos que Dios, imaginamos que Dios nos dice, practicad las contiendas, practicad las hechicerías, pero no pequéis. Esto es muy fuerte, ¿eh? Entonces decimos, pero wow, pero ¿qué diferencia hay aquí que Dios nos diga que airemos, que nos airemos, sabiendo buenamente que la ira es una obra de la carne, pero nos dice no pequéis, no pecar, que no pequéis, no pequemos? Lo que pasa, si lo miramos, parece algo contradictorio, parece una contradicción, pero tú y yo sabemos buenamente que Dios no se contradice, ni su palabra se contradice. Lo que pasa es que realmente nosotros entendemos muy mal lo que realmente la palabra de Dios dice. La entendemos muy literalmente y así también como cristianos actuamos erróneamente. Es como, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 29, donde dice que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor es que te lo quites. Más vale que entres en el cielo con un miembro y que todo tu cuerpo se queme en el infierno con todos tus miembros. O que si tu brazo derecho te es ocasión de caer, mejor que te lo cortes y que entres en el cielo con un miembro, con un brazo y que todo tu cuerpo se eche al infierno con todo tu cuerpo. Entonces, si lo entendemos literalmente, pues acabaríamos mancos. Mancos son personas que tienen un brazo o que tienen un brazo. Personas mancas son personas que tienen un brazo, que les falta un brazo, en pocas palabras. Pues si es así, ¿y por qué digo que mancos? Porque, para que mi brazo para que no me vaya al infierno con todo mi cuerpo y veo que mi brazo me es ocasión de caer, pues cojo un machete o una vaculla, me corto el brazo. O que si mi ojo me es ocasión de caer, me cojo un cuchillo, me lo clavo en el ojo y me quito el ojo. ¿Y qué pasaría cuando el ojo que ha quedado me sea más ocasión de caer? Me lo cortaré otra vez y me quedo sin ojos. O que si el brazo que me queda y en su momento me es ocasión de caer otra vez, me lo corto otra vez y me quedo sin brazos. Estoy de tontos. Y perdón por la expresión porque me gusta hablar las cosas tal y como son. Si hacemos esto es una locura, es una pura tontería. ¿Por qué? Porque entendemos muy mal la palabra de Dios.
Es lo que pasaría aquí si entendemos aquí literalmente que airaos. Porque Dios dice que nos airemos. ¡Wow! Yo creo que todos nos estaríamos airados. Y a veces siempre justificaremos. Claro, que es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nos airemos. Entonces todos estaríamos bien siempre airados, airándonos. Porque Dios nos manda a que nos airemos. Pero Dios aprueba esto. Lo que pasa es que realmente deberíamos preguntarnos, pero ¿por qué realmente Dios dice que nos airemos, pero no pequemos? Y más encima dice tres cosas. No pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo, le deis lugar al diablo. Es que, muy serio, muy serio. La pregunta debería ser, pero ¿por qué Dios dice que nos airemos, pero no pequemos? Mira, hay respuesta, hay solución a esta pregunta. Mira, el ser humano, por naturaleza, es un ser impaciente. Yo soy el primero. A veces he perdido la paciencia. Y cuando la he perdido, eh, me, me pierdo el control y empiezo a decir tal vez cosas que no debería decir. Si es posible, actuar de una forma en la que yo no quería actuar. Y más tarde me doy cuenta que, Dios mío, ¿qué he hecho, Señor? Perdóname. ¿Por qué? Porque me he dejado llevar por la ira. Me he enojado muy alto. O sea, el enojo ha sido muy alto. Entonces, he dicho cosas que no debería decir. Y tú también sabes buenamente que también en su momento has perdido la paciencia y has dicho cosas que no esperabas decir y actuar de una forma en la que no querías actuar. Y si me dices que nunca te has enfadado, nunca estás mintiendo. Y tú y yo sabemos buenamente que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Todo ser humano es impaciente. Todo ser humano es impaciente. El único ser paciente es Dios. El único ser paciente es Dios. Y sabemos por qué Dios nos dice que nos airemos. Vale. Si lees el libro de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que nosotros sabemos que somos de Dios. Pero el mundo entero, no dice algunas partes del mundo, dice el mundo entero está bajo el poder y la influencia del mal. Mal, no dice bien, mal. Y el mismo Jesucristo también vuelve a decir que en este mundo, o sea, en este mundo que está bajo la influencia del mal, en este mundo, no dice otro lugar, en este mundo tendremos aflicciones. Y la aflicción no puede llegar en tu vida si es que no hay un golpe en tu vida, si es que no hay un dolor que has recibido. Y esos golpes y dolores, ¿de dónde los recibes? De las personas. Y esas personas pueden ser los hermanos de la iglesia, tus compañeros, vecinos, pueden ser tus padres, tus hijos, tu pareja, tu madre, etcétera y etcétera. Tus compañeros, tu jefe, etcétera y etcétera. Pero, y cuando somos, ya que vivimos en un mundo donde hay mucha maldad, así también somos propensos de experimentar esta maldad. Y la hipocresía es maldad. Cuando vemos a gente hipócrita, eso nos duele. Cuando vemos a gente malvada, que hacen mal a otros, esto duele más encima cuando nos hacen daño. Esto duele. Entonces, te abates, te afliges, estás ahí molesto, enojado, enojada, y cualquier cosa ahí te provoca ira, te llena de ira. Y cuando te has airado, el problema no es airarse, el problema es el resultado de esta ira. El problema es el resultado de esta ira. Porque hay personas que rompen cosas, que empieza a insultar, empieza a gritar, empieza a chillar. Incluso si tiene un objeto cortante, empieza a hacerse daño, empieza a autoclavarse, a cortarse. ¿Por qué? Porque se ha airado por estos actos sí son pecado. Pues os dice
airaos. Claro, porque vivimos en un mundo en el que vamos a experimentar mucha maldad, injusticias, traiciones, infidelidades, dolor, golpes. Enfádate como quieras, llora, porque no hay un ser humano que no tenga emoción ni sentimientos, porque también Dios cuenta con nuestros sentimientos. Pues tampoco Él no es de su agrado a que jueguen con estos sentimientos, a que lastimen a otros. Entonces vamos a llorar. Tenemos esta intuición que nos hace llorar cuando recibimos algún tipo de golpe. Aunque no todos lloran gritando. Hay mucha gente que llora en silencio. Porque cuando llora en silencio es más peligroso. Porque está allí dolido, prefiere encerrarse, prefiere acurrujarse. Se llena de dolor, se llena de ira. Así que el problema no es la ira, el problema es el resultado de esta ira. Por eso dice que no pequéis. Y lo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando hemos recibido algún tipo de golpe en las personas, eso nos va a doler. Entonces no podemos permitir que este enojo perdure siempre en nuestros corazones. Porque estamos más deprimidos, afligidos, y nuestros ojos ya estarán en lo que nos han hecho las personas. Empezamos a guardar cosas en nuestros corazones. Y esto dime que tú estarás feliz. Repito, pues a tu pareja, tu padre, tus familiares, amigos. No permitas que eso perdure siempre. No lo permitas. No lo permitas. Y no, que si son gente hipócrita, esa gente son malos. Y una cosa, cuando eres un cristiano y tú tratas de culparle a la gente, sí, esta gente te han hecho daño, pero tú tratas de culparle a la gente, es que todavía no te has madurado. ¿Por qué? Ni porque sabes lo valioso que eres para Dios. Y el problema no es de esta gente. El problema eres tú que no sabes realmente lo que eres, ni quién eres. Te has dejado llevar por el enojo, te has airado y no. Y también es un problema a que el cristiano ponga su atención, abra sus oídos y lo que dice la gente sobre él. Lo que dice la gente. A esa gente Dios le va a juzgar a ellos tanto como a ti, pero lo que tienes que hacer es presentarle tu vida a Dios. Señor, trata conmigo. Señor, ayúdame. Direcciona mi vida. Ayúdame a ser paciente. Porque no le pides a Dios, Señor, dame paciencia, porque no te lo va a dar como este reloj que, toma, es un regalo. No, Dios no te va a dar paciencia. Lo que tienes que hacer es, Señor, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser paciente. Dime, porque cuántas veces ya le has pedido a Dios que, Señor, dame paciencia. ¿Acaso Dios no te lo puede dar? Ah, y tantas veces que le pides, Señor, dame paciencia. Y cuanto más se lo pides, más pasarás por situaciones en las que debes activar la paciencia. Entonces, ¿dónde está esta paciencia? Parece como que Dios no te la dio. El problema no es que pedirle a Dios, el problema es que la razón, pídele a Dios, en pocas palabras, que te ayude a ser paciente. Paciente en tu matrimonio, paciente con tus padres, paciente con tus amigos, paciente con los vecindarios, o sea, con los vecinos, paciente en tu puesto de trabajo, paciente en la iglesia, paciente con los hermanos de la iglesia, paciente con tus hijos, paciente con tus padres, paciente con tu pareja, paciente con todo el mundo. Esto ayudará a que estés en paz. Cuando eres paciente, eso ayudará a que estés en paz. De hecho, también dice Dios, claro, que estemos en paz con la gente. Y también dice Romanos que estar en paz con otros. Y si esto ya depende de vosotros, pero es difícil. O sea, esto ya depende de nosotros, estar en paz con la gente, pero es dificilísimo en este mundo que vivimos. Mientras que tú y yo seguimos siendo terrícolas. O sea, ¿qué son terrícolas? Terrícolas son habitantes que viven en la tierra. Mientras que tú y yo seguimos viviendo en esta tierra, es dificilísimo estar en paz con la gente. No es porque tú no quieres, pero es dificilísimo estar en paz con la gente. Porque en este mundo que hay mucha maldad, en este mundo que tenemos aflicciones, es dificilísimo estar en paz. Y si uno quiere estar en paz en este mundo, mejor vete al cielo, que es ahí donde estarás bien en paz. Pero mientras que tú y yo seguimos pisando esa tierra, seguimos respirando, no esperemos que estaremos en paz con la gente. Sí, queremos estar en paz, pero es difícil. Pero lo que tenemos que hacer
ser pacientes. Y cuando somos pacientes, habrá un 80 o 95% de estar en paz con la gente. Gloria a Dios. Y cuando dice que ni deis lugar al diablo, ¿por qué? Porque cuando te has airado y si te llega a llevar por la ira, estos actos que hay después de la ira, durante la ira, es el diablo, es una puerta que has abierto. El enemigo viene a obrar con una fuerza sobrehumana que proviene del mundo de las tinieblas y luego empiezas a actuar y decir cosas que no deberías decir. De hecho, dice el verso 29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Porque cuando uno ya está airado, empieza a decir cosas y la boca y la palabra tiene poder. Te has enojado con tu pareja y lo que sueltas ahí va a caer sobre tu pareja. Te has enojado y más en tu matrimonio. Esto cae en tu matrimonio, en tus hijos, en tus pastores. ¿Por qué? Porque ya son las palabras corrompidas. ¿Qué son palabras corrompidas? Palabras que no edifican. Y Dios nos llama a edificar, no para destruir. Hay que ser paciente en tu hogar, paciente en tu matrimonio, paciente con los hermanos, paciente con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con quien sea que sea. Esto traerá paz. No le pidas a Dios, Señor, dame paciencia, porque no te la va a dar como un regalo. Pide a Dios, Señor, ayúdame a ser paciente. ¿Por qué? Porque no somos pacientes. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes. Y es el problema de muchos cristianos, que no somos pacientes. Ya no hablo del mundo. El mundo no conoce a Dios. Pero muchos no somos pacientes. Y os voy a dar un ejemplo que ocurrió en el mundo y que eso nos sirva de lección. Un hombre, no sé qué pasó en su matrimonio, no sé qué, se enfadó de una forma brutal, se llenó de ira, cogió un machete y empezó a descuartizar a su esposa y a sus hijos con esta rabia. Y toda la escena estaba manchada de sangre, había sangre de todas partes. Y más tarde, cuando se dio cuenta que, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? He perdido a mi mujer, pude haberla perdonado, pude saber hablar con ella, entrar en razón y mis hijos. Pero cuando ya estaban muertos, empezó a llorar. Todo eso fue por la ira. Y nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, no es fácil. Ser cristianos no es que no estés afligido. Y será más afligido porque cuando ya buscas de Dios, es que es así, cuando ya buscas de Dios, ya no es la misma persona. Ya es una persona que el enemigo va a buscar sí o sí. Pero el enemigo busca maneras para que estés molesto, para que te enojes, para que peques contra Dios, para que te apartes de Dios. Pero tu reacción no debe ser así. Tu reacción es aguantar, resistir, ser paciente. Y cuando eres paciente, la paz va a obrar ahí. Y sabrás estar en paz con la gente. Pero es difícil. Amén. Por eso, hermano mío, es muy importante que es esto. Por eso Él nos dice que nos airemos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay mucha probabilidad que nos enfademos. Dios lo sabe buenamente que así funciona el mundo. Mucha maldad. Muchísima maldad. Por eso, y esta misma ira, por eso Dios dice el libro de Salmos, capítulo 7, verso 11 a 12, dice que Dios está airado con los impíos. ¿Qué es una persona impía? Obviamente impía, impiedad, una persona que no tiene piedad, que no tiene amor, que está para las... o sea, que no... O sea, y cuando no tiene amor es que no tiene a Dios. Porque es que el que no ama no ha conocido a Dios. Y cuando uno no ama, no ha conocido a Dios. Y cuando uno no conoce a Dios, es una persona impía. Por eso dice que Dios está airado con un impío. ¿Y qué es lo que dijimos que era la ira? La ira es un acto de enojo muy alto y violento. Imaginaos si nuestra propia ira es violenta, de que rompemos cosas, nos reaccionamos, nos hervimos, nos calentamos. ¿Y cuánto más la ira de Dios contra los impíos? Por eso dice Salmo 7:11, voy a leerlo, ¿vale? Voy a leerlo un poco, porque a lo mejor que no diga lo que es Salmo 7. Dice que Dios está airado contra el impío si no se arrepiente. Ay, la ira de Dios. Seguramente que habéis escuchado de eso, sobre la ira de Dios. Dice así, Dios es juez justo.
Pero Dios también está airado contra el impío. No, no dice pocos, dice todos los días. ¡Wow! Dios está airado contra el impío todos los días. Si no, se arrepiente. O sea, Dios afilará su espada para cortarle. Armado tiene ya su arco. Ya lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes. ¿Para quién? Para el impío. Así que si nuestra ira es violenta, cuánto más la ira de Dios. Así que mucho cuidado con la ira. Sí, Dios dice que nos airemos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de maldad, traiciones, desilusiones, engaños, violaciones. Pero dice que no pequéis. De hecho dice que suya es la venganza. Suya es la venganza. Pero no pequemos. Wow, Dios nos ama. Dios simplemente que vivimos en un mundo donde todo eso ocurre. Pues dice que airaos, enfadaos como podáis, pero no pequéis. No se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque él no tiene control de todo. Y él hará su justicia. Pero cuando ya hace su justicia, a veces vamos a decir, no, Dios ya me juzgará. Hermano, ¿tú sabes lo que dices? Que Dios ya te juzgará. ¿Ya te juzgará Dios? Así que, hermanos, no importa lo que has pasado, pero no dejes que la ira te consuma, no dejes que la ira te domine, no dejes que la ira, el enojo, el dolor, quite lo que Dios puso en ti. Es verdad que nada puede quitar lo que Dios ha puesto en ti, pero hay probabilidad que en los que tú pierdas la visión que Dios tiene contigo. No pongas los ojos en los hombres, no cambies porque los hombres te dicen, cambia, eso lo haces mal. No, deja que Dios siga operando en tu vida. No somos perfectos, éramos y vivimos, aunque hayan altibajos, bajadas, subidas, pero siga ferviente. Dios ha hecho que seas partícipe de su copa y de su mesa. Es un gran privilegio que tú seas escogida por Dios. No te dejes llevar por nada. Que Dios siga operando en tu vida como lo sigo haciendo en mi vida. Y necesito más. Y si hay un pecador, el apóstol Pablo dijo que Jesucristo viene a morir por los pecadores. Yo soy uno de ellos. Y yo también soy uno de ellos. Y necesito que Dios siga operando en mi vida. No soy perfecto. Por sí que me atrevo a decir que soy justo. ¿Por qué digo que soy justo? Porque dice que el justo por la fe vivirá. Muchas son las aflicciones del justo. Somos justos delante de Dios. Tal vez no para los hombres, pero somos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios te ha amado, amado mío, amada mía, puedes errar, puedes fallar, pero siempre será su niña de sus ojos. Pero no te dejes llevar por la ira, que el diablo es el que provoca todo esto. Trae cosas, personas, para que te llenes de ira. Y cuando llenas de ira, no es tu estado, y tú no quieres estar así. Por eso dice que no pequéis, ni deis lugar al diablo, ni el sol caiga sobre vuestro enojo. El diablo no te va a obligar a pecar, sino que buscará mecanismos, trampas, estrategias para que tú peques contra Dios durante la ira. Así que, amado míos, amada mía, que Dios te bendiga. Pidámosle que Dios nos ayude. Pidámosle que Dios nos ayude a ser pacientes. Pacientes, y con esa paciencia y por ser pacientes tendremos paz y estaremos en paz con la gente. Esta es la reflexión que he tenido ese día mientras que estaba metiendo la palabra de Dios. Así que, amados míos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que la hermosa paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Y de parte de vuestro hermano servidor, Antonio Pastor, el restaurado, y a Dios siempre sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Que Dios nos guíe, que Dios nos ampare, que Dios nos guarde y nos libre en estos últimos días que estamos viviendo, mientras que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a por su iglesia, la que compró y redimió con su poderosa y preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Que Dios les guarde y les
bendiga.